Vamos a arrancar desde el principio de cuando vos estabas en la función aquí en el municipio. En ese momento, estamos hablando fines del 2018, cuando arranca todo esto, secretario de Hacienda, en ese Secretario de momento, Hacienda, sí. de Hacienda. ¿Cómo arranca esto? ¿Qué responsabilidad tenías vos al momento de que se decide alquilar un edificio para el Consejo Deliberante, este edificio de calle Darwin? ¿Y qué poder de decisión tuviste en ese momento para firmar o quien firmó el contrato de alquiler? No, primero hay que ver de cada uno de los alquileres cuándo son los vencimientos. Por lo general se firman por 1, 2 o 3 años. Lo que se intenta es que que los contratos de alquiler no excedan el tiempo de una gestión. Por eso la mayoría de los contratos de alquiler vencían en diciembre del 2019, que era, a nuestro entender, el plazo de la primera gestión de Sergio Ngarato. Y lo que se hace es, sabiendo que se vencían el contrato de alquiler de el Consejo Deliberante y otras oficinas municipales, se buscaba achicar el gasto. Sí. O sea, había 3 oficinas, una del Consejo Deliberante, que era un edificio viejo, en los cuales todos los concejales pedían la mudanza porque se estaba viniendo abajo, el área de asesoría legal y otro inmueble que es defensa del consumidor. Sí. Se pasaba de gastar un poco más de 100.000 pesos a 69.000 pesos por mes. Había que hacer todos los tabiques divisorios. En ese primer piso había habido un inquilino que era la escuela de enfermería, Sí. que te había dejado los tabiques y se podía utilizar. Se hacen las gestiones en Buenos Aires, en el gobierno nacional en ese momento, para el mobiliario. Teníamos la conformidad de parte de ellos y se avanza. ¿Se mandó esa plata de Nación? No, no se mandó. Se avanza con el croquis de cómo serían las divisiones. Sí. Se habla con cada uno de los concejales, de los bloques de concejales, porque cada uno tenía que tener una oficina, la separación de cada uno. Estaba todo avanzando. En un momento se toma la decisión de no mudarse por Volviendo a precisar fechas, dijo el intendente Ngarato aquí en la nota que se firma el contrato en noviembre de 2018. noviembre, diciembre de 2018. 2018. 2018, sí. Bien. Con un plazo de gracia que era el que se necesitaba para hacer los tabiques divisorios. Plazo de gracia significa no pagar el alquiler por No se cuánto paga- tiempo. Creo que eran 6 meses. 6 meses. O sea, no tengo el contrato yo Ya en mano, está, ¿no? está bien. Pero Hasta mayo, junio del 2019 no se pagaba el no se alquiler hasta que no pagaba. hicieron los trabajos. Bien. Sí. Se sigue avanzando, se pide cotización y fueron las elecciones. Creo que se terminó en junio las elecciones del 2019. Sí. Se vuelve a ganar y van a inspeccionar el edificio para ver cómo separar los lugares. Lo dijo hoy el arquitecto Weinger, expresidente del Consejo, que se toma la decisión de no ir a ese lugar por una cuestión edilicia y una cuestión técnica. Ellos saben más, tanto el ingeniero Filippini como el arquitecto Weinger, Sí. notifican que no querían hacer uso, no me acuerdo en qué fechas, pero ellos dicen que no querían mudarse a ese lugar. No había sido idea de ellos, por supuesto, el elegir ese lugar. Tengo entendido que había sido el entonces secretario de gobierno, puede ser, a propuesta de él. No sé, no Luisito Julio sabré. Ruiz, y estaba Jorge Jungen de presidente del Consejo. Estaba Jorge como presidente del Quizás Consejo. la idea surgió de ahí, digamos, y la necesidad de ahí. Pero La necesidad de un lugar siempre estuvo, tenía bien. que ser un lugar grande, uno de los pocos lugares grandes. Es más, se habían visto otros edificios, Sí. no era solamente ese, un edificio en la calle Alvear. Los concejales mismos habían ido a ver distintos edificios, pero teníamos los plazos que se vencía el contrato y quedaban en la calle del Consejo Deliberante. Claro, a mediados de julio, entonces, cuando Wenger es el que decide o dice que no, eso no No es sé en apto. qué fecha, no me acuerdo la fecha, tendría que buscar en qué fecha o preguntarle a él, pero se decide no mudarse, se busca qué otras oficinas podrían ir. En un momento era el área social, a ver si podía mudar, que es un área muy grande y se paga un alquiler muy alto, pero se decide que no, que esa área tampoco se podría mudar, Hacienda tampoco, por una cuestión netamente de problemas con el tema informático, es mucho Sí. hay que tener seguridad en cuanto a los servidores, por eso se decide dar de baja ese contrato. El pedido de baja se da en enero de 2020 y el motivo es porque ninguna dependencia municipal puede tener 2 contratos de alquiler por 2 inmuebles. Sí. El Consejo Deliberante se muda donde estaba antiguamente la Webpromu, Sí. a Meguino y Mitre. Sí. Entonces se hace el contrato nuevo a nombre del
con destino del Consejo Deliberante. Acto seguido, Vos dijiste que en enero del 2020 se hace el pedido de baja. ¿Quién hace ese pedido de baja del contrato? el pedido de baja se hace automáticamente cuando se notifica que se va a alquilar el inmueble de Ameguino y Mitre Sí, a nombre del Consejo, o que va a tener destino de Consejo Deliberante. Si diciembre de 2019 se quedan sin contrato en 9 de julio, 9 de julio al 550, frente al municipio, frente a la Secretaría de Hacienda, se quedan sin contrato, había que buscar un lugar, deciden Sí. mudarse a la Wepromu, a donde estaba la Wepromu. sí. Se hace un contrato nuevo con la propietaria del inmueble y acto seguido, automáticamente, se pide la baja del contrato de Pero la vos calle ¿Lo Darwin. pedís vos? ¿Eso lo pediste vos o lo pidió el intendente? No, ¿Quién es, lo pidió? es automático, porque te vuelvo a decir, no Sí. puede una misma área tener dos Está contratos. bien. Se notifica, se avisa al área de asesoría legal, se hace el pedido de baja, Ah, y yo en el mes de febrero, el Sí. 5 de febrero, porque ayer me tomé el trabajo de buscar todas las comunicaciones, el 5 de febrero consulto a asesoría legal por qué motivo seguía activo ese Sí. contrato de alquiler, porque en contaduría es el área donde Sí. chequea si lo que tiene que pagar hay que pagarlo efectivamente Sí. o no, en base a la documentación. En febrero te seguía llegando a vos que hay que pagar que otra hay, vez otro alquiler. que hay que pagar Entonces alquiler. preguntaste a Entonces asesoría legal. pregunto qué pasó con la notificación Sí. de la baja. Sí. Y me contesta que solamente faltaba la firma de la propietaria, de la firma Sí. propietaria del inmueble. Da a entender, la gente de asesoría legal, que si falta solamente la firma de la propietaria, el intendente ya lo había firmado. Es Sí. por ese motivo que yo salgo en defensa del intendente porque había dudas de si se había pedido o no la baja del contrato y efectivamente se había pedido y estaba firmado por el intendente, pues si solamente falta la firma Si de el asesor te contesta que solamente falta eso porque ella estaba en conocimiento de que había un pedido de baja. que hay un pedido de baja Bueno. y que está en los libros de actas, Sí. que a mediados de enero se comunica que ya estaba hecho el pedido de baja. Sí. Bien, entonces, En febrero preguntas, bueno, falta eso y te quedaste tranquilo de que faltaba eso. faltaba eso, o sea, En ya estaba marzo- hecho todos los actos administrativos para dar de baja el En contrato. marzo no te volvió a En llegar. marzo empieza la pandemia, Sí. en marzo se inició la pandemia, 18-19 de marzo, Sí. gran parte del municipio deja de trabajar, éramos muy pocos los funcionarios que trabajábamos. Sí. He escuchado a un concejal del oficialismo diciendo que yo le echaba la culpa de este alquiler a la pandemia. No le eché nunca la culpa. Creo que si hay una persona que trabajó durante la pandemia, fueron los funcionarios del municipio. Y me notifican en el mes de octubre, creo que de 2020, Sí. que se había alquilado, que la propietaria del inmueble había alquilado nuevamente el inmueble al IPB y que se necesitaba pagar una deuda de gas. Sí. Pero perdóname, vos me dijiste que en enero se hace el pedido de baja, pero resulta que a vos en febrero te llega otra vez la factura para pagar del alquiler, entonces No se paga. donde vos advertís, le llamás al asesor y le decís, mirá, me volvió a llegar esto, ¿qué pasa? Porque ya habíamos pedido la baja. No, bueno, pasa esto. Ahora, ¿en marzo no te volvió a llegar algo? ¿En abril no te volvió a llegar algo como reclamo de sigan O sea, pagando el alquiler? O sea, a mí, si es que llega, no llega, o sea, vuelvo a decir, en marzo empieza la pandemia, ya nadie trabajaba en el municipio, Sí. las cuestiones administrativas eran totalmente distintas. No sé si ha llegado o no, yo no puedo confirmar algo. No pudiste Claro, a mí no me advertir llega vos que- la boleta en mano. No me llega la boleta en mano. O sea, tenemos todo un área, en Hacienda éramos 52. Sí. 52. Si no se paga lo que no hay que pagar. O sea, si uno sabe que el pedido de baja ya está hecho y está firmado por el intendente, porque el intendente es el que firma no solamente los contratos, sino la baja, lo pueden ver en todos los contratos que tiene el municipio o tuvo el municipio. Entonces, en el mes de octubre, Sí. yo me entero que se había notificado a través de carta documento en julio de 2020. El 17 de julio de 2020 dice... O sea, la fecha, julio de Garato 2020. te mandó una carta, o sea que por carta documento se le avisó a la dueña que se daba de baja el contrato. Bien. Por carta documento. Lo firmó, no por carta documento seguramente, en enero, no se pudo notificar, Sí. no sé el motivo, en el mes de enero del 2020, y deciden en julio de 2020 enviar una carta Sí. documento porque
o el propietario no se da por notificado o no se podía encontrar, o no sé, eso no puedo contestar yo porque no es mi área y no soy yo quien notifico. O sea, parecía que todo lo que pasaba en el municipio, las cosas buenas y las cosas malas, siempre estaba metido yo. Entonces, cuando yo escucho a unos concejales del oficialismo buscar o acusar a una persona, el intendente mismo también lo dijo, que había que buscar responsables. Sí, efectivamente hay que buscarlo. Todos los pasos administrativos de cada una de las áreas se hicieron. Sí. Hay que ver por qué motivo decían que no se podía notificar al propietario del inmueble. O sea, sí, supuestamente asesoría legal pretendía notificar a la dueña del inmueble y por algo esa notificación nunca se firmó, nunca... Digamos, eso que hay que preguntarle, no sé si asesoría legal o al intendente. Era el doctor Yampa. En su momento estaba el doctor Yampa. Sí. Y no sé, su equipo de trabajo, sí. Y yo sé que durante la pandemia la única persona que iba a trabajar, y bien inició la pandemia, los primeros 3 meses, era el doctor, la comunicación era con él. Bien, bueno. Pues yo quiero aclarar una cosa, o sea, yo no culpo a nadie, ni acuso a nadie, yo lo único que digo es cómo fueron dados los pasos y quién tiene la responsabilidad de cada una de las cosas. Sí, más allá de culpar o no culpar, hay que determinar responsabilidades acá. Octubre de 2020, entonces, te reclaman una deuda de gas. Sí, de gas. Hablo con la gente propietaria del inmueble y ahí me comunica que se había notificado recién en julio de 2020. Y entonces hago la pregunta pertinente, así como la hice en febrero, la hago en octubre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué en julio? Y bueno, la explicación es que no se quedaba por notificado, que empezó la pandemia, que no había notificador. No son excusas mías, porque escuché al concejal Álvarez decir que yo me excusaba. Yo no me excuso de nada porque yo no soy quien notifica, no voy con una carta de documento en mano a notificar los inmuebles. No se hizo nunca, o sea, no lo hice nunca yo como secretario de Hacienda, y no es mi obligación. Entonces, si quieren acusar a alguien, y es más fácil acusarme a mí, siempre dije que es fácil acusar al que no está, porque es muy difícil defenderse sin los papeles, pero quien sabe de responsabilidades y qué es lo que hizo cada uno, sabe perfectamente. Si hay alguien que defendió los intereses del municipio durante 9 años y jamás tuvo un problema, fui yo. Matías, y en todo ese tiempo, y sobre todo, bueno, cuando empieza este tema de que vos en febrero te das cuenta que al final lo que se había pedido como baja no se había efectuado, después te llega... ¿No hablabas con el intendente y le preguntabas también, o en febrero, Sergio, vos no habías pedido la baja, ¿qué pasa con tu asesor legal? Digo, porque vos, a ver, ¿eras secretario, en todo este tiempo, secretario de Finanzas o ya eras secretario ya de gestión, coordinador? Bueno, tenías un cargo de mucha más responsabilidad, digo, no eras, a ver, el director de un área que, bueno, de última... tendrá una tarea específica y a veces hasta técnica. Tenías responsabilidad política, ¿no tenías diálogo con Ongarato para decirle, Sergio, ¿qué está pasando con esto? Diálogo con Ongarato siempre, me parece que... ¿Lo tuviste, digo, en ese tiempo por cuestiones políticas y no por cuestiones menores. Si se notifica, no se notifica un pedido de baja, me parece que el intendente está para otras cosas. No, pero está bien, pero te pregunto, digo, porque lo que seguramente vos, y como manejás, y obviamente por tu profesión, ¿no? Y manejás los números, vos sabés que hasta ese momento puede llegar a haber un perjuicio para el municipio de dinero, lo cual no es un tema para nada menor. Digo. Siempre lo digo, yo defendía el municipio como nadie. O sea, a mí, yo siempre hago una comparación. Cuando a mí me tocó asumir en el municipio no tenía plata ni para pagar los sueldos. Cuando dejé el municipio dejé 5 masas salariales. Entonces, la eficiencia como bandera, y siempre lo digo, o sea, si hay algo que no hay que gastar o algo que no tiene que pagar el municipio, yo no lo pagaba porque defendía la plata del municipio porque creo que es la plata de todos. Entonces, para achicar el gasto, yo entré con 70 empleados en Hacienda y me fui con 50. Yo fui director en Hacienda, subsecretario en Hacienda, secretario en Hacienda y coordinador. Jamás puse una persona en cada uno de esos puestos. Pero o sea, yo creo la defensa... yo no voy a hacerme cargo de lo que, incluso como lo señalás vos, ¿no? Que a veces ahora se escuchan críticas hasta del bloque oficialista. Del bloque oficialista nada más, no, ni siquiera de la oposición. Bueno, no. Digo, yo no voy a hacer cargo de eso, digo, pero también me parece que, y por lo menos yo en lo que te estoy consultando, yo no pongo en duda tu trabajo ni todo lo bien que hiciste. Digo, estamos hablando puntualmente de esto y si se cometieron o no se cometieron errores o, bueno, algunas otras cuestiones. Te vuelvo a preguntar, en todo ese tiempo, más allá de que el intendente seguramente está para otras cosas, pero estas cosas suceden, ¿no hubo por lo menos una advertencia a otra área, al secretario o secretaria de gobierno?
estoy detectando que está pasando esto, ¿por qué no lo revisan? Digo, ¿no hubo ese diálogo? Y dejarlo pasar, digamos. No, diálogo, o sea, la pregunta está hecha en su momento oportuno y la contestación también, el mismo día, no es que me contestan 6 meses después. Está bien. Me contaron que no se, solamente faltaba la firma de él, la firma propietaria. Uno no puede estar todos los días, vos imagínate, Dante, la cantidad de cosas que pasa por el municipio y la cantidad de decisiones que uno toma minuto a minuto. No, Bien. no es la única cosa que tiene el municipio y no es la única preocupación que puede ya tener el intendente o el secretario coordinador o cualquier secretario de área. Matías, esto se termina de resolver recién en enero de 2022. Allí se firma o se emite en realidad la orden de pago, que es esta de la cual se está hablando, por supuesto, que son estos casi 3 millones de pesos. Ya no estaba ya en el 2.994, vos ya no estabas. Toda esta historia termina de cerrarse recién en enero de 2022 de esta forma. Vos recién lo decías, no voy a pagar algo que no tengo que pagar. ¿Vos considerás que el municipio, con esto que vos contás y con supuestamente documentación que hay sobre esto y con justificaciones que se hacen de asesoría legal, se podría haber llegado a otra situación, digo, no a un arreglo de parte, es decir, bueno, te pago 3 millones? Mirá, Y vamos a un juicio o lo arreglamos de otra forma? yo creo que si uno puede defenderse y puede explicar por qué motivo sucedió lo que sucedió, es mucho mejor que salir del paso pagando algo. Si uno sabe perfectamente cómo fueron las cosas y la asesoría legal puede demostrar con algún testigo que la intención siempre estuvo, creo que hubiera sido la mejor solución para todos. Ahora, yo me entero por los medios la semana pasada Sí. que sucedía esto, que se había pagado. No se me consultó en su momento, porque tranquilamente se me podría haber consultado, che, ¿qué pasó con esto? O sea, siempre hablé de la transición en una gestión. Yo Sí. me fui, todo el mundo lo sabe, me echó el intendente, pero yo volví al municipio y volví a hablar con él, Sí. ya como funcionario nacional o como diputado nacional. Y siempre tuve un trato cordial y siempre lo defendí, porque si hay algo que tiene que hacer el funcionario, es defender al intendente, al municipio y al intendente. Nosotros éramos, yo en mi caso, era funcionario de él y lo defendía a muerte. O sea, porque uno tiene que cubrirle las espaldas a él, porque él nos designa para que hagamos nuestro mejor trabajo. Ahora, las veces que me junté, nunca me dijo, che, tuvimos que pagar esto, ¿qué pasó? Entonces, eso me sorprendió, porque siendo que yo supuestamente conocía todo lo que pasaba en el municipio, yo como ciudadano, como vecino de Esquel y como exfuncionario, me duele que el municipio pague algo que en mi entender no tendría que haber pagado. No lo debería haber pagado estos 3 millones de pesos. Si uno se puede defender y explicar por qué motivo sucedieron las cosas como sucedieron, para mí no. ¿Vos sabés de dónde surgen 3 millones de pesos? No. Y no 3 millones, sino hasta 6 de reclamos. Se decían, fueron 6, dijo el intendente Carato en la nota, hizo un buen arreglo, teniendo en cuenta lo que podría haber pasado, el perjuicio mayor, pero hizo un buen arreglo por casi 3 millones de pesos. ¿De dónde surgen 3 millones de pesos? ¿Tanto? No, vuelvo a decir, estando fuera del municipio es muy difícil obtener o tener la documentación. Sí. No se me consultó en su momento, no vi los papeles y no sé qué es lo que se pagó, ni sé cómo se conforman esos 3 millones de pesos. ¿Vos sabés cuánto iba a durar el contrato? En principio, ¿lo viste el contrato alguna vez? Decía No, 1, 2, 3, no me 3 acuerdo. años. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Porque digo, a ver, había 6 meses de gracia, después se pagaron 7 u 8, dijo, vamos a redondear números, se pagaron 600.000 pesos, ¿sí? Y después se dejaron de pagar otros 6 meses más hasta que hubo notificación por carta de documento, o sea, otros 600.000 pesos más. Supongamos, digo, se dejaron de pagar 600, más alguna multa que seguramente te cobran cuando uno no paga un alquiler o lo que sea, digo, pero no nos acercamos nunca a 6 millones. ¿Cómo surge ese número o 3 millones? Te pido disculpas, no te lo puedo decir porque primero no formaba parte del municipio, no era el más funcionario. Me vuelvo a decir, yo me entero por los medios del pago, no es que me entero en enero de 2022, me entero la semana pasada y me pareció extraño. Sí, nos entramos todos la semana pasada. Sí. Vos entendés entonces que vos y en tu función no tuviste absolutamente ninguna responsabilidad en esta situación y en terminar pagando estos 3 millones de pesos, vos entendés que no hay ninguna responsabilidad. Digo, pensando en esto también, que vos planteabas recién que en el caso del concejal Álvarez, bueno, plantea alguna quizás responsabilidad de tu parte y de tu También área. es desconocer qué función cumple cada uno, porque si la baja la tiene que firmar el intendente y efectivamente lo había firmado,
Vuelvo a decir, es más fácil echarme la culpa a mí, que ideológicamente quizás estamos en veredas contrarias y ahí siempre pienso que hay una persecución sobre mí. O sea, cuando yo estaba en el municipio el problema era yo, ahora que estoy fuera del municipio también sigo siendo el problema. Han pasado 6 meses desde que me fui y siguen hablando de mí como si fuera un funcionario más. O sea, en todos los temas que pasan en el municipio me consultan. Y yo ya tengo otra función y voy a seguir cerca de la gente de Esquel, de los vecinos de Esquel, porque siempre me comporté de esa manera. Y vuelvo a hacer hincapié. 9 años estuve en el municipio. Jamás tuve un problema. O sea, trabajé para que la ciudad crezca o para que el municipio crezca. Vengo de una gestión anterior, una gestión de William. Fui el único funcionario que se quedó. Tuve 1000 oportunidades de irme, no 1000, varias oportunidades de irme del municipio y me quedaba, pero porque había un compromiso con el señor Ongarato. O sea, siempre le di mi palabra, soy una persona de palabra, no necesito firmar nada para cumplir, y la palabra hay que cumplirla siempre. No es cuando me conviene sí y cuando me conviene no. Cuando las cosas iban bien, todos me aplaudían. Ahora que las cosas van mal, el culpable soy yo. Me parece que primero hay que ver quiénes son los responsables y después acusar. Y a los concejales no le pagan, no es función de los concejales acusar a exfuncionarios. Tampoco del intendente, que también acusó al arquitecto Weinger. Me parece que hay que ver qué es lo que está pasando, analizar y no buscar la culpa en otro, sino que hacerlo mejor porque somos funcionarios y somos servidores públicos del pueblo de Esquel. ¿Te reuniste con Ongarato en estas últimas horas? Pedí, no solamente con el señor intendente una audiencia, sino que me puse a disposición desde el día lunes con todos los concejales, sí, ya sea del oficialismo como de la oposición, más de la oposición, que es quienes tienen la mayor cantidad de dudas. Sí. El oficialismo parece que está convencido que quién es el culpable. ¿Qué sos vos? Lo he escuchado de 2 concejales al menos. Y para reunirte con el intendente, ¿vos tenés que pedir audiencia? Sí, porque es el intendente de Esquel. Está bien, pero bueno, está bien, más allá de la situación que pasó, digo, pero también sos diputado, digo, no, y más en una situación así, digo, hoy no levantan el teléfono y por lo menos él no te llamó. No, yo no voy donde no me invitan y soy muy cordial a la hora de respetar los tiempos de otras personas. Sí. Me pongo a disposición, lo sabe el intendente, si es que necesita algo de mí, tiene mi teléfono o me acerco al municipio como tantas veces lo hice. Te lo pregunto desde el análisis político ahora, porque además de funcionario y diputado sos una figura política. ¿Metió la cola la cuestión partidaria en esto, la interna y discusión? A veces se habla de interna y parece que fuera algo malo. Bueno, son discusiones a veces que se dan, discusiones internas en las fuerzas políticas. ¿Metió la cola aquí la cuestión partidaria entre la UCR, el PRO y las apetencias políticas y las candidaturas que se vienen? No sabría, yo no, de mi parte no. O sea, yo no es que me meto en un problema. ¿Pero qué ves de frente? Te vuelvo a decir, cuando yo estaba en el municipio parecía que yo era el problema y unos cuantos se pusieron contentos cuando me terminó echando Ongarato y ahora que no estoy sigo siendo el problema. Entonces me parece que a mí la única manera de trabajar de competir es trabajando. Si uno demuestra a la sociedad que trabaja para ellos, porque ¿qué me van a criticar a mí? ¿Que trabajo para el pueblo? ¿Que escucho a los vecinos y que trato de solucionar sus problemas? Me parece que ese es el problema. Hay gente que le molesta, y le molesta mucho, que la gente me quiera, o que la gente me haya votado. Y bueno, es enojarse con el pueblo. Si la gente un día no me vota, yo no me voy a enojar con el pueblo. Entonces, si el problema es bajarme a mí para crecer los otros, me parece que estamos pifiándole y es grave. O sea, demostremos para qué estamos en la política y después que la gente vote. Lo último que te pregunto y te libero, y después le vamos a decir también a la gente que lo vamos a convocar a Matías y en su rol de diputado también para hablar de otro montón de temas pero muy importantes que nos atraviesan absolutamente todo: ley de alquileres, fuga de capitales, pago al FMI, proyecto que tiene que ver con el IVA cero, bueno, que ha estado trabajando, pero no queremos ni demorarte en tu tiempo y lo iremos haciendo en su momento también. Pero me quedó una cuestión y ya cierro porque nos está llamando nuestro móvil que está con Alejandro Wenger. ¿Con él hablaste, con Alejandro? Sí. Siempre, mi amigo. Ajá. Amigo personal, se junta. Personal, sí. Yo separo lo que es la política. ¿No, Alejandro también? O sea, pregúntale ahora. Pero yo separo la política. Es una publicación en Facebook que es pública, así que, pero sí. Bueno, está muy enojado con Ongarato. Uno puede ser bueno o mal político, pero nunca tiene que dejar de ser buena persona.
Y Alejandro, me he peleado políticamente unas cuantas veces, Sí. pero ha seguido siendo mi amigo y lo aprecio muchísimo. Pero uno, la política puede discutir, pero la amistad, eso no lo vamos a manchar por una cuestión política. ¿Qué grado de responsabilidad crees que tuvo asesoría legal en todo esto? Porque si en enero se pidió la baja y recién en julio del 2020 estamos hablando, se mandó carta de documento y el asesor dice no la pude notificar, o sea, uno va, yo te quiero notificar de algo, además, sí, para no seguir pagándote, y vos no te encuentro, te escondiste, bueno, termina no siendo mi responsabilidad. Digo, hay una situación ahí desde enero hasta julio, 6 meses, en donde esto siguió girando, se debería haber quizás mandado la carta de documento antes. ¿Qué grado de responsabilidad crees que tiene asesoría No sé, legal? no soy abogado y no sé cómo funciona el tema de notificaciones, ni cómo se hacía, si se hacía con una carta o con una carta de documento. Ajá, Eso habría que preguntar a la asesoría legal o al intendente. Sé que el intendente tiene contacto fluido con sus asesores y sí, que son los que defienden al municipio en cualquier pleito. Entonces, la defensa del municipio lo tienen que hacer los abogados, son bien. muchos los abogados que tiene el municipio, y bueno, habría que preguntarle a ellos, o la comisión que se creó, que bien decías cuando empezó la charla, se creó una comisión para Sí, analizar lo que pasó, y bueno, que pida la comisión, todos los concejales, pidan explicaciones de cómo fueron los pasos. dale. Matías, gracias realmente por tu tiempo y bueno, después se verá a ver qué conclusiones se saca de todo esto, pero bueno, se entiende, ¿no? También el malestar que tenemos todos, digo por esto, ¿no? Como 3 millones de pesos, algo que no se usó tanto tiempo y plata que sale de los contribuyentes que se podría utilizar para No es la primera cantidad de vez, cosas. ¿eh? No es la primera vez. No es un problema del alquiler. Uno puede hacer memoria y decir, bueno, por una ordenanza mal sancionada hubo que pagarle a un ex juez de falta 2 millones de pesos. O sea, me parece que todo se diluye, todo se olvida. ¿Y qué más? Entonces, No, no es la bueno, primera vez después que... uno puede andar buscando, pero ¿Y cómo se evita eso? Digo, dejar de cometer estos, vamos a ponerle este mismo término, errores administrativos. Alguien ayer, por ejemplo, decía y recordaba el tema de carta orgánica, que incluso proponía aquel proyecto un organismo de contralor municipal, un tribunal de cuenta municipal. ¿Cómo se aplica todo El esto? Tribunal de Cuenta Municipal, el Tribunal de Cuenta existe, el Tribunal de Sí, Cuenta solo la anterior carta orgánica, estamos auditados por el Tribunal de Cuenta Provincial. sí. Los municipios que tienen carta orgánica tienen un Tribunal de Cuentas municipal. No sé si la solución es tener un Tribunal de Cuenta ¿Cuál es cercano. entonces? ¿Qué hacemos para no cometer semejantes errores y Uno terminar puede, pagando una uno millonada puede de plata? tener, que estaba dentro de uno de los cuantos proyectos que había presentado, una unidad de auditoría interna. Uno sabe, según las normas, qué es lo que tiene que hacer cada una de las áreas y Sí, cada uno de los funcionarios. Pero tiene que haber un control de si eso se está haciendo bien o se está haciendo mal. Tenemos la norma y sobre algo tenemos que comparar. ¿Qué es sí, lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien según la norma o no? Porque mucha gente se piensa que las cosas se hacen como se vienen haciendo y sí. nunca se preguntan si Sí, está no se haciendo puede bien. creer. ¿Y qué es un proyecto que para el Consejo No, Deliberante fue un pedido que en un momento se hizo dentro de un montón de proyectos que pedía el intendente municipal, de que Sí. cada área que proponía para mejorar ¿Y el en tu área municipio. propusieron esto? Propusimos Y tener, no, no, hay un montón de cosas que no han avanzado, se ha sí, hecho mucho, pero tener una auditoría interna que sea totalmente independiente y que controle no solamente a los funcionarios, sino también a los empleados. Yo sé lo que tengo que hacer, pero vos imaginate un área de 50 empleados, no puede el funcionario sentarse al lado de cada uno de los empleados a sí, ver si lo está haciendo bien o mal, que lo controle otra persona. O bien. sea, eso fue uno de los proyectos.